Como les dije anteriormente, buenas noches. Esta va a ser la sesión virtual de apoyo número 2. Y para esta sesión vamos a ver lógica, pero de predicados. La lógica de predicados es muy parecida a lo que es la lógica de proposiciones, simplemente que ahora vamos a agregarles ciertos elementos más. Cuando hablamos, por ejemplo, de lógica de predicados, lo que comenzamos a ver es estudiar las frases con más detalle. Ya comenzamos a ver la estructura que tienen las proposiciones, ¿sí? Entonces se toma como elementos más básicos y la relación que hay entre ellos. Por eso, para cuando hablamos de ese tipo de, perdón, sí, de lógica de predicados, estamos hablando que tenemos dos elementos. Un elemento que es del que se afirma y el predicado también se puede decir de quien se afirma o de quien se habla, y el objeto son formas de que podemos ver esa expresión. Antes, cuando teníamos lógica de, de proposiciones, decíamos todos como Carol es informática y Carol es informática es P. Entonces, esa es nuestra P. Y así lo vimos la semana pasada, pero para el caso de lógica de predicados, dejamos de verlo de esa forma tan genérica, para comenzar a verlo de una forma más detallada, y es separando sujeto y predicado. Sujeto, y en este caso para Carol es informática, Carol es el sujeto y informático va a ser nuestro predicado. Entonces, para nosotros representar esa, eso de una forma de lógica de predicados, lo que hacemos es decir y de informáticos está relacionado con Carol. Entonces, por eso ven que en la parte de abajo dice y entre paréntesis K. Así se van representando ahora las proposiciones con referente a la lógica de predicados. ¿Qué pasa? Que aunque lo veamos de esta manera, tenemos que tener claros que simplemente aquí se está usando la primera letra de una palabra para representarla dentro de la forma lógica. Pero bien puede haber dicho y entre paréntesis X. Simplemente que por lo general lo hacemos de esta manera para que se pueda apreciar mejor cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Pero es muy común que vean IX o KX dentro de las Disculpe, expresiones. ¿podría repetir nuevamente, por favor? Es que me perdí. Claro, okay. Pasa lo siguiente, cuando nosotros tomamos la lógica de predicados, lo que hacemos es tomar sujeto y tomar predicado. Entonces, para nosotros representarlo, lo que hacemos es colocar de lo que se habla, por así decirlo, o lo que se dice el sujeto afuera, y entre paréntesis poner quién es el sujeto o el sujeto. Por aquí, o de esa forma que ustedes lo ven ahí, y entre paréntesis K, es para que nosotros podamos entender bien que I es el predicado y K es el sujeto. Pero pueden encontrarlo, vamos, esa es la forma tal vez más sencilla para saber ubicarlo, pero bien lo pueden encontrar como I X, entre paréntesis X. Y sería una forma también de decir exactamente lo mismo. Eso es lo que intentaba decirles. Entonces, ya tenemos que dejar de ver, cuando veamos que es lógica de predicados, dejamos verlo todo como una generalidad, por así decirlo. Dejamos de ver que Carol es una preposición y detallamos qué es esa proposición que está compuesta de un predicado que está fuera del paréntesis y entre paréntesis el sujeto. Es una forma en la que nosotros vamos viendo
esa parte de la lógica de predicados. Y lo van a ver también con los informáticos, son matemáticos. Los informáticos, sujetos, matemáticos, es predicado. Entonces igual, M y entre paréntesis I. Entonces ahí yo estoy haciendo referencia a nivel de lógica de predicados a esa proposición que yo tengo. Claro, que por lo general no nos vamos a encontrar solamente Carol es informática. Va a ser van a ser dos proposiciones compuestas las que vamos a ver, más que todo. Por ejemplo, que diga, Carol es informático y, por ejemplo, sí, Carol, todas las Carol son informáticas y algunos informáticos son matemáticos. Ya son proposiciones compuestas con lo que llamamos cuantificadores, que esa parte ahorita la vamos a ver. Entonces, pero la idea es esa, que las proposiciones sean más detalladas, pero representarlas de una forma en que se entienda todo, sin que sea una sola letra, sea tan general. Entonces, cuando tenemos eso, como decía anteriormente, usamos... Profe, disculpe. Sí, Entonces siempre en los ejemplos anteriores el predicado, bueno, la palabra, la letra, perdón, que lo representa, va de primero. En ese cuando... caso arriba el primero era predicado, entonces era informático, y abajo era matemáticos, entonces va M. Exacto. Okay. Como les digo, no precisamente va a estar de esa forma, puede ser IX, MX. Entonces, realmente, vamos, lo hago de esta manera para que tal vez ustedes los puedan visualizar un poco mejor, pero por lo general les ponen X. Se les pone una X para saber que es un sujeto, pero no lo especifican como tal. Entonces, lo que me queda duda es lo que ve en el paréntesis, ¿es el sujeto? Sí. Exacto. Oh. Por eso, por ejemplo, si es este ejemplo de Carlos Informática, la I de informático va afuera, pero de entre paréntesis va la K de Carol. Sujeto adentro del paréntesis. Bueno, como decía anteriormente, gracias. Con gusto. Cuando hablamos de estas cosas, siempre vamos a trabajar con cuantificadores. Cuando hablamos de cuantificadores, estamos hablando de una letra, en el caso de una A invertida o una E invertida, para referirse a que todos o que algunos de esos elementos cumplen esa condición. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, la semana pasada vimos un ejemplo que decía que algunos X son iguales a X más 1. Bueno, si lo leemos a nivel de cuantificadores universales, sería existe algún X donde X es mayor que 1, es X mayor a 1. Algo así era el enunciado que traía. Eso está hecho con cuantificadores. Un cuantificador que le llamamos universal, que quiere decir que para todos, y un cuantificador existencial, que dice que existe. Para verlo así, podemos decirlo como cuando vemos el cuantificador universal, que es la al revés, quiere decir que para cada, que para cualquier, que para X arbitrario. Y cuando hablamos de cuantificador existencial, hablamos de un existe al menos uno, un tal que, un al menos uno, o al menos algunos. Son expresiones que nos dicen que no todos la cumplen, pero hay unos cuantos elementos que sí. Aquí es importante entender que cuando hablamos de cuantificador universal, estamos hablando que abarca un todo. Por eso se los puse ahí, para todo. Pero bien, es un cuantificador que es absoluto. No admite que haya uno diferente. Entonces, si yo digo para todo y es absoluto, si yo digo ninguno, sigue siendo absoluto, sigue siendo un cuantificador universal. ¿Por qué? Porque está abarcando todos los elementos
de todo ese universo o de todo a lo que se hace referencia. Y el cuantificador existencial lo que dice es que algunos la cumplen y otros no. Entonces, cuando digamos, es el vistazo inicial de los cuantificadores. Otra cosa que también te quede claro es que cuando hablo de que el cuantificador universal es para todo o para ninguno, si yo lo quiero negar, yo a todo no le puedo poner ninguno, sigue siendo absoluto. Y sigue diciendo que es estricto, sino que para decir o para ver de esa manera, el negativo de un cuantificador universal es un cuantificador existencial. Y el existencial va a ser un universal. ¿Por qué? Porque es esa capacidad de ser absoluto del universal lo que le dice es todos lo van a cumplir. Entonces, ¿cuál es el contrario de que todos lo cumplan? Es que algunos no lo cumplan. Entonces, cuando se ve esa parte, cuando vemos un negativo de un existencial, entonces el negativo de un existencial es un universal. Y el negativo de un universal va a ser un existencial. Entonces, también son ciertos detalles que tenemos que ir viendo. Aquí tenemos otros ejemplos. Todos los cantantes son extrovertidos. Todos los gamers usan lentes. Si ustedes ven dentro de la expresión, ambas tenemos el todo. Están hablando que estrictamente se cumple para todos los cantantes que puedan haber, o que han habido o que vayan a existir. Todos lo cumplen. Pero ustedes ven que a la hora de hacer la expresión se pone el cuantificador universal, que en este caso está ambos dentro del paréntesis. Puede ser que únicamente salga la X dentro del paréntesis. Son dos formas de verlo. Y ustedes ven, luego viene la relación que hay dentro de la frase, que es C de cantantes y E de extrovertidos. Pero entre paréntesis van X. O sea, C está relacionado en X, en un universo X, y E está relacionado en el mismo universo, en X. Por decir, si nosotros lo vemos tal vez como se los puse al principio, con las letras como tal, lo más parecido sería poner C entre paréntesis E o E entre paréntesis C. Porque Una consulta, ¿esa es una condicional, el son y usan? ¿Perdón? Las palabras son y usan son condicionales, lo están usando como condicionales ahí en ese gráfico. Ok, sí. Y te explico por qué. Gracias, porque le pegaste algo súper importante, compañero. Y es que el cuantificador, cada cuantificador tiene un único conector lógico para trabajar. En el caso de cuantificador universal, va a ser un condicional. Entonces, cada vez que vean un cuantificador universal para hacer la relación, tiene que ir un condicional sí o sí. Aunque diga son o usen o comen o visten, la relación se hace a través de una condición. No sé si lograste captarlo, compañero. Sí, sí, sí. Pero en todos los demás conectores lógicos no se utilizan acá en predicados. Se usa la I para el existencial. El cuantificador universal. Conjunción. Exacto. O sea, son y usan es para universal. No es que son para universal, sino que en este caso son verbos, y a la hora de relacionar un todos, si yo uso un todos en una oración, este es el cuantificador. Y para hacer la conexión a nivel lógica del predicado y es del sujeto y el predicado, siempre va a ser
mostrado con un condicional. Aunque aquí digan son, o digan eran, o digan, no sé, el caso de usan también, pero es que el cuantificador universal trabaja únicamente con el condicional, independientemente del verbo que haya ahí de por medio. Sí, Profe, aquí no existe, eso perdón, vendría a ser una función, una preposición funcional, algo así, creo que necesita un, un cuantificador para llegar a ser una proposición. Exacto, más por ahí vamos. Exactamente, compañero. Bueno, me pareció también que bueno, no sé si te quedó clara la duda, primero que todo. Sí, 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 claro que sí. Ok, ok. Y me pareció que allí levantó la mano. Sí, profe, soy yo. Profe, si entonces quitáramos el todos y pusiéramos algunos, nada más cambiamos el cuantificador universal por el de existe. Ajá. Y se cambia el conector lógico. Porque hay que cambiar el conector lógico. Porque cada conector, ¿Eso es una I? sí, es una I, simplemente que se me fue Ok. de lado. Se me rayó mucho. Ahorita van a ver un ejemplo con el cuantificador existencial también. Como les digo, es algo que son estrictos. Por ejemplo, si encontrar, me voy a adelantar un poquito, pero bueno, si ustedes logran ver un cuantificador existencial con un condicional como correctivo, X, eso no funciona así. Sí o sí tiene que ir con una Una I, I dijo, ¿no? con una I, Confusión. sí o sí, con una conjunción. Porque a veces, bueno, ese es un tipo que a veces hacen esas trampillas. Entonces sí, para que lo tengan claro. Y como les digo, no importa cuál es el verbo que usen para unir. Si ustedes ven aquí en estos ejemplos con cuantificadores universales, usa exactamente el mismo verbo. Usan y son. No importa, lo que va a importar es el cuantificador, porque es el que te va a decir con qué se está trabajando. Si ustedes ven el anterior, en ese de acá, son totalmente estrictos. Todos los cantantes son extrovertidos. Estén activos, hayan estado activos o vengan a ser cantantes, es estricto. Nadie se sale de ese margen. Por el cambio, cuando hablamos de existenciales, dice, hay personas que usan lentes, hay personas que usan lentes, hay personas que no usan lentes. Es como cuando vimos tautologías, contradicciones y contingencias. ¿Recuerdan en las tablas de verdad? Bueno, tautología y contradicción son universales. Todos deben ser verdaderos o todos deben ser falsos. Pero la contingencia crea una combinación de verdaderos y falsos. Eso es porque eso es existencial. Permite que tanto hayan verdades como falacias. O verdaderos como falsos. Ese es un cuantificador, o lo podemos ver como un universal. Entonces, de aquí es que cuando tenemos este tipo de cuantificadores, la parte esencial es conocer cuál es el cuantificador, porque ustedes ven, así como está puesta, estos ejemplos, perdón, P para persona, aquí puse U, pero bien pudo haber sido L para lentes, U para lentes, T para lentes. Aquí puse M para morados y R para rosas, pero pude haber puesto H y aquí pude haber puesto, no sé, F. Pero para poder ubicarnos, lo ideal es usar las letras con las que inician.
para poder identificar el lugar y lo relacionamos con una X por dentro. Ok. Como ven, cuando hablamos de lo que son cuantificadores, tanto universales como los existenciales, sucede que lo que van a hacer es decirnos que existen o que todos los elementos de este mismo conjunto llamado X se cumplen en este caso una de las condiciones, como el caso del universal, que cumplen todas esas condiciones y que no hay una excepción a eso. Es lo que nos van diciendo. Sí, vi una manito levantada. Sí, buenas noches. Noches. Sí, una consulta. No sé si fue que me lo perdí. En este caso, tenemos, por ejemplo, PX, X es el sujeto. ¿La P tiene algún nombre con el que lo identifiquemos en la notación? No, únicamente es la representación, digamos, del sujeto y del predicado. Perfecto. Sujeto y Gracias. predicado sería la forma tal vez más exacta de llamarles. Perfecto, gracias. Con gusto. Esto será igual que como las matemáticas, que en un momento vas a encontrar algo como esto. Todas las personas aman a alguien. Si ustedes ven, aquí tenemos los dos cuantificadores. Aquí tenemos ambos cuantificadores, todas las personas. y alguien. Son dos cuantificadores universales. En este caso, para esta precisa, todas son personas y X, y la variable X para los alguien, para el existencial. Entonces, A de aman, o bien puede haber sido P o de alguien, pertenece al conjunto X y Y. En este caso no hay una relación adicional que nos lleve a continuar esa expresión con un conector lógico. Ya en todo caso, si hubiera un conector lógico adicional, en este caso, quien tiene la prioridad va a ser el cuantificador con que cual se inicie, todos o todas. Entonces también es un poquito importante ver esa parte. En este caso que tenemos dos cuantificadores. Y ustedes ven abajo que es existe un X es igual a X por 2 en los números enteros. Existe al menos un número entero que es igual al siguiente. Es otra forma de verlo. ¿Ves? Así vamos viendo diferentes ejemplos de cuando se van dando los cuantificadores. La otra opción es cuando hay la negación. Recuerdan que les dije que los cuantificadores se niegan entre ellos. Para la negación de una proposición con cuantificadores, estamos hablando que se sustituye el universal por el existencial por el universal. Y el predicado se niega. Esto ya que estamos viendo Morgan, un poco de Morgan, que es principalmente el primer uso que se le da en esta parte. Ningún cantante es compositor, entonces ningún cantante es universal. La negación es todo. Cantante para X y C para X, sí, todo está negativo, pero sigue siendo absoluto. Nadie se sale de esa parte. Entonces, lo representaríamos de esa manera. Si ustedes ven, aquí puse CC, porque es cantante y compositor. Y la otra parte es compositores. Si me piden la negación de eso,
yo puedo decir entonces, no todos los cantantes son compositores. Es una forma. Y yo estaría negando toda la expresión como tal. Es un negativo dentro del paréntesis toda la frase. Pero ¿qué pasa? Que para qué decir que no todos o que ningún. Sí, compañero. Profe, una pregunta, aquí ningún cantante no debería estar negado, o No, ningún cantante es todo el sujeto, es universal. es que es universal porque ningún Ok, sigue siendo absoluto. ¿Cómo decirle? Cuando hablamos de cuantificadores universales, no es tanto verlo, aplica tanto para todos como para ninguno, porque son absolutos. Nadie se escapa de esa, todos cumplen esa condición, por así decirlo. Es ningún cantante es compositor y no hay ninguno por ningún lado que lo sea para esta frase, ¿verdad? entonces aquí aplicaría lo mismo si dijéramos todos los cantantes son compositores, sería lo mismo. Sí, de hecho termina exactamente igual que esta representación aquí, la forma lógica. Es igual. Ok, Porque lo que representan es que es absoluto, pues total. ¿Ves? Aquí ya tenemos una negación, pero la cosa es que si el negativo de uno es el otro, que diga que ningún quiere decir que no todos, y algunos sí son y otros no. Entonces, es decir, eso es un existencial, porque me permite verdad y mentira. Entonces, yo puedo decir que es un existencial, cambio cuantificador, y niego todo lo que tengo dentro. Sigue teniendo cierto sentido, pero la cosa es lo siguiente, y es que dentro de las reglas de cuando hablamos de cuantificadores, es que no podemos negar un sujeto. Y la otra es que el cuantificador existencial únicamente no trabaja, perdón, con un condicional. Entonces, si yo quiero llevar que ningún cantante es compositor, pero quiero negarlo. Es como dijera, algunos cantantes no son compositores. Es decir, que otros sí son compositores. Entonces, un existencial, mantengo la misma expresión, cambio el conectivo lógico y únicamente voy a negar el predicado. En otras palabras, para el compañero que nos comentó adelante, le aplicamos de Morgan para llevarlo a la negación. No sé, compañeros, si lograron ver ese cambio, que por lo general pasa de la primera a la última, pero hice estas partes intermedias como para entender el proceso. No sé si lo lograron captar bien. Un poco complicado. Si puede explicarlo nuevo, profe, por favor. Sí, Claro. profe, porque está medio confuso. Sí, es un poquito confuso. Ok, voy a tratar de hacerlo directo para no la forma directa sin tanto sin tanta cosa como la tengo ahí. Ok, voy a tachar esto y tachar esto otro. Si yo quiero negar a un cuantificador, la forma directa o la forma usual en que la vamos a hacer es de esta manera, sin esos pasos intermedios. Y es que si me dicen niegue un cuantificador universal, pongo uno existencial. Si me dicen, si hago ese cambio, debo cambiar el cuantificador, el condicional, el entonces por la i, y niego el predicado. Y esa sería la forma fácil de verlo. Que la otra parte era como viendo un poquito más los pasos que se van haciendo intermedios. Así ahora Bueno, así está mejor. así está mejor.
Ok, perfecto. Profe, pero dígame una cosa, sí, en un ejercicio nos puede venir que tenemos que hacer los 4 pasos o simplemente podemos hacer el 1 y el cuarto, o sea que es invertir nada más. No, por lo general, lo pueden hacer directo o toman una referencia de un libro. Depende cómo están las justificaciones en los proyectos que ustedes vayan a hacer. Yo en este caso lo hice así, tal vez para ver un poquito lo que sucedía entre un punto y el otro. Nada más. Pero no es un procedimiento usual que se haga, o oficial también, pues, podemos decirlo. Es más un paso a paso para entender el por qué. Entonces, no sé si así es como se trabaja en esta parte de los cuantificadores o la negación de los cuantificadores. En todo caso, que fuera un existencial y lo pasamos a un universal, es el mismo procedimiento. Sustituyo existencial por universal, sustituyo conectores y negativos. Porque uno es absoluto y el otro es permisivo, por así decirlo. No sé si está aquí esta parte de los cuantificadores, la han logrado entender. Porque si no, hacemos un stop y regresamos a la parte que tal vez se le haya confundido. Sí, profe, ahí todo bien, pero el ejercicio anterior como que me quedó un poquito de duda, el que pasó el anterior a este. Anterior a este. Vamos a ver. Estos. Ajá, donde dice todas las personas aman a alguien, ahí me confundí de la X y la Y, entre los paréntesis. Ok. Esto es porque todos hablan de las personas y todos hablan de alguien. Estamos, es el cuantificador de todo ese universo, de toda esa frase. Pero esto sigue siendo un cuantificador, que es uno existencial. Y ese alguien no se relaciona con las personas, solamente con esas otras personas, que no sabemos quiénes son. Entonces, eso es Y. Entonces, aman se aplica para el todos y también para las personas del alguien. No sé si así lo entendés un poco mejor, compañero. Sí, más o menos. Ok. Igual, es más fácil verlo ya cuando estamos en la práctica de cómo va funcionando. Bueno, también hay una mano levantada. Profe, si yo dijera que todas las personas aman a todos, entonces pongo un doble cuantificador universal. Exacto. Entonces hubiera sido 2 veces. Hubiera sido, vamos a ver si lo logro hacer, esto, en vez de la E. Todos aman a todos. Todas las personas aman a todos. O todas las personas aman a ninguno. O ninguna persona ama a todos. Gracias. Aquí, casi siempre cuando ven ese tipo de conversiones se las van a especificar porque pasar, por ejemplo, una expresión como esta, aquí puede ir ninguno o puede ir todos, por ser cuantificador universal. Entonces, por ahí es un poco caprichosa esa parte. No sé, algo más de esta parte de cuantificadores, sino para pasar a la parte de los silogismos. Si algo se les confundió o no entendieron cómo se lo expliqué, no hay ningún problema, no se preocupen por eso. Si necesitan una explicación más porque la segunda no lo agarraron suficiente, no importa, pueden hacerlo. Yo voy a tratar de hacerlo. No, que la pueden repetir otra vez, qué pena. ¿Repetir qué parte, compañera? Digamos, ahí yo entiendo que nada más lo que tengo que cambiar es el conectivo lógico. El cuantificador, el conectivo lógico y negar el predicado. Ok,
Y yo lo podría hacer, lo podría representar en viceversa. Digamos, que me den el paso 4 y yo lo tengo que pasar al paso 1. Sí, claro. ¿Se puede dar? Sí, y es igual. Ok. Vamos, entonces. Ok, perfecto. Es igual. Porque lo que estamos viendo es una negación. Entonces, esto no me acuerdo si es en el libro de Floyd, que es en la plataforma, habla un poquito más al detalle de Morgan y toda esa parte de esas fórmulas. Yo pasé, esto es de Morgan, pero muy superficial. Profe, esas leyes de Morgan y las demás se usan solo para los cuantificadores. En este caso sí, para este caso sí, solamente para cuantificadores. Es lo más usual, pero sí existen otras aplicaciones, ¿verdad? Principalmente en matemáticas. Bueno, gracias. Con gusto. No sé si alguien tiene otra duda que les pueda ayudar de esta parte para pasar a silogismos. Ok, pasamos a silogismos. Un silogismo categórico que hacemos nosotros es primeramente un argumento que tiene una conclusión. Un silogismo sí o sí tiene que tener tres términos. Podemos llamarles que son, vamos a ver, aquí los tengo, dos premisas y una conclusión. Son las partes que tiene el silogismo. Cuando hablamos de la conclusión de un silogismo, siempre va a tener una forma estándar que es sujeto y predicado. Siempre va a tener esa forma. Simplemente que las premisas contienen el sujeto y el predicado de la conclusión. Es como cuando decimos, un ejemplo más o menos de silogismo es cuando decimos, de hecho, podemos decir que es, si el cielo es azul, no, perdón, todos los cielos son azules, todo el mar es azul. Tenemos un sujeto, un predicado, una palabra que se repite y la conclusión sería, por ejemplo, una que incluya el sujeto y el predicado de las dos premisas en ella misma. Suena un poquito extraño, pero ahorita les voy a mostrar un ejemplo más o menos de lo que es una premisa. Vamos a ver. Voy a bajar un poco. Lo vamos a dejar hasta ahí y luego les explico de forma visual. Porque, por ejemplo, una premisa es: todos los leones son felinos, todos los felinos son salvajes y todos los leones son salvajes. En conclusión, todos los leones son salvajes. Son dos premisas y una conclusión. Por eso se habla que es un argumento deductivo, porque las dos premisas te hacen llegar a una conclusión o un consecuente. Por eso hablamos que un silogismo categórico tiene un antecedente, que son dos premisas, y un consecuente, que es una conclusión. Porque las dos premisas, la conclusión tiene un sujeto y un predicado. Y una premisa va a tener el sujeto y otra premisa va a tener el predicado. Por eso hablamos de premisa mayor y premisa menor. Pues también hablamos de las dos letras, las tres letras más vistas van a ser S, P y N, para decir el sujeto, que cuando hablamos de sujeto, es el sujeto de la conclusión, el término predicado, para decir que es el predicado de la conclusión, y el término medio, que es una palabra que se repite en las dos premisas. Entonces de ahí vamos viendo un término mayor, un término predicado y un término medio. Por ejemplo, la premisa que le acabo de dar: todos los leones son felinos, todos los felinos son salvajes. En consecuente, todos los leones son salvajes. Felinos es el término medio. Leones, que es el sujeto de la conclusión, es mi término sujeto. Y salvajes es mi término predicado, porque es el predicado que está dentro es el predicado de la conclusión, será el término correcto.
Les dije anteriormente que lo hablamos a través de premisa mayor o premisa menor. La premisa mayor vamos a encontrarla porque es la que tiene el predicado de la conclusión. Si la conclusión, si la primera premisa que me dan en orden tiene el predicado de la conclusión o del consecuente, esa es la premisa mayor. Si tiene el sujeto, es la premisa menor. Pero ambos tienen que tener una palabra que los conecten. Ese es el término medio. Y ese término medio no va a estar en el consecuente. Por consecuente, únicamente va a estar conformado por el sujeto y el predicado. Nada más. Vamos a ver. Si nos dan y nos dicen, analice las siguientes frases o responda si el siguiente silogismo es verdadero o analice el siguiente silogismo, para eso tenemos reglas. Una de las reglas es que tiene que tener 3 términos. Claro, puede ser que con una pregunta que le digan, tiene 2 premisas y cree la conclusión. Pero en este caso, estamos hablando que tenga un silogismo para analizarlo, tiene que tener las 3 partes, 2 premisas y el consecuente. Que el término medio debe estar distribuido. Eso lo vamos a ver ahorita, que es una premisa distribuida, o cómo sabemos que el término medio está distribuido. Hay una tabla para saberlo. Que dice, todo término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa. Entonces también lo vamos a ver cómo es que sacamos esa distribución. De hecho, la distribución es una tablita que nos dice, dependiendo del cuantificador, cuándo algo está distribuido y cuándo no. Por ejemplo, otra regla es que si una premisa es afirmativa, o si las premisas son afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. Como les acabo de decir, todos los leones, todos los felinos, entonces la conclusión dice todos los leones. Ya, debe ser afirmativa. Eso quiere decir que si las 2 premisas son afirmativas, sí o sí la conclusión debe ser afirmativa. Si la conclusión es negativa, una de las premisas, no importa cuál sea, una debe ser negativa. Y si la conclusión es particular, porque, cuando hablamos de una conclusión particular, es otra manera de llamar al cuantificador existencial. Es cuantificador particular o particular. Entonces, si alguna de esas premisas, por ejemplo, hubiera dicho, todos los leones son felinos, algunos felinos son salvajes, entonces el consecuente tiene que decir, algunos leones son salvajes. Entonces, es muy parecido a las matemáticas. 2 afirmativos, conclusión afirmativa, un negativo y un afirmativo es negativo, un afirmativo y un particular es particular. Veis andando las combinaciones. Sé que tal vez aquí es un poquito denso esta parte, porque es bastante teoría. Pero ahorita la vamos a ver. En la práctica es un poco más sencillo. Cuando hablamos de figuras de silogismo, es porque cuando nos piden clasificar o analizar un silogismo, los silogismos los clasificamos por su figura, entre esas cosas. Cuando hablamos de figuras es la posición que tengan ciertos elementos. Les hablé anteriormente del término medio, predicado, sujeto. Bueno, para saber si un silogismo está en primera figura, en la premisa mayor, que es la que trae el predicado, tiene que traer primero término medio y predicado. Si necesita después la premisa menor, de tener primero sujeto y después término medio. Y la conclusión, pues siempre va a ser sujeto y predicado. Entonces, cuando es figura 2, la posición de las premisas va a ser predicado y término medio, sujeto y término medio. Figura 3, término medio, predicado, término medio, sujeto.
Figura 4. Y ustedes ven predicado, medio, medio, sujeto. Y esta parte siempre va a ser así. Siempre va a ser sujeto predicado porque el análisis lo hacemos a partir, perdón, el análisis lo hacemos a partir de la conclusión. Vamos a ver. Entonces, cuando vemos esa parte de las figuras del silogismo, o les preguntan cuál es la figura del silogismo, es ver eso. En la premisa mayor, cómo están ubicados los términos, y en la premisa menor, cómo están ubicados los términos. Entonces, depende de su ubicación, es figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4. Una vez que tenemos esa parte, otra parte esencial a la hora que analizamos silogismo, son la clasificación de las premisas. Según la premisa, sea positiva, sea negativa, tiene una clase A, E y O, son las 4 clases que manejamos nosotros. Por ejemplo, si decimos que la clase A es para las premisas que son universales afirmativas, es decir, todo S es P. Y un ejemplo es, todos los hombres son mortales. Entonces ustedes ven, es universal y es afirmativa o es verdadera, o es positiva. Para este caso yo no llamaría verdadera, sino es positiva. Cuando la clase es la clase E, o decimos que una premisa es clase E, estamos hablando de universal negativo. Estamos hablando que todos los S no son P, que es una forma de verlo es como dije anteriormente, todos los sujetos no son predicados, que sea, no todos los hombres son mortales, o aplicamos bien la transformación por ser un universal y diría ningún hombre es mortal. Sigue siendo negativo, pero absoluto. Entonces les decía anteriormente que el universal tanto aplica para todos como para ninguno. Luego, si es la premisa que me dan es particular, o sea, dice algunos o algún tiene esa cualidad, en este caso, algún hombre es mortal, es particular, es afirmativo, la clasifico como una I. Y si fuera sido igual, particular, pero negando el predicado, hubiera sido particular negativa y la clasifico como una O. Esas son las formas en que nosotros lo vamos clasificando. Entonces, si yo les digo, todos los, no sé, todas las lapas son verdes, todas las lapas son rojas, estoy usando un cuantificador universal afirmativo. Y si digo ninguna lapa es roja, es un universal negativo. Si es algunas lapas son rojas, es particular afirmativo. Y si es algunas lapas no son rojas, es particular y están en negativo. Entonces, si ustedes ven, en el caso en particular pasa el mismo efecto que el existencial, por eso les digo que es otra forma de llamarlo. Porque me dice que algunos son y otros no. Después, mientras hacemos ese análisis de un silogismo, sacamos la figura, sacamos la clasificación que tiene cada premisa. Cuando nosotros agrupamos dos premisas y una conclusión, se nos van generando triadas. Triadas como esa que ustedes ven acá al lado derecho. A, E, A, E, A, I, E, I, O. Son triadas que se forman a la hora que vamos clasificando las premisas. Entonces, si tengo una premisa, si saco la figura de esta manera, que usando la figura 1, término medio predicado, sujeto, término medio, SP, me dice que es una primera figura. Entonces, cuando yo hago la clasificación de las premisas,
me tiene que quedar en una de estas formas. A, E, A, I, E, I, O. ¿Por qué? Porque esos son los modos o son las clasificaciones en orden que acepta esa figura. La segunda figura, A, E, I, O, A, O, O. Y así ustedes ven esa lista. ¿Qué pasa? Porque es importante hacer tanto la figura como la clasificación como los modos. Es porque bien puedo encontrar un silogismo que me diga que sea primera figura, y que sea, a la hora de acomodarla, sea EAE. Pero puedes encontrar ese mismo acomodo, pero en una figura 2. Pero no encuentro esa combinación de posiciones, ninguna figura 3, ninguna figura 4. Pero si puedo encontrar un acomodo, una clasificación ahí de la primera forma y en la tercera. Es cuando cuando vemos esta parte de los silogismos, tenemos que tener bastante claro que tenemos que sacar figura, modos, bueno, figura, clasificación y modos para saber el análisis completo. Entonces, si me preguntan, analice tal silogismo o clasifique tal silogismo, yo te voy a decir, ese silogismo es, no sé, primera figura y en modo puedo poner A. Entonces, digo, primera figura A. Estoy diciendo cuál es la figura, cuál es la clasificación de las premisas y la conclusión, y estoy validando que los modos entren dentro de la figura sin ningún problema. Tal vez es de los temas un poquito más complejos, pero realmente en la práctica se vuelve bastante sencillo. Pues que todo es por la cantidad de información. Cuando un término está distribuido, recuerden que hablamos con las características que el término que está distribuido en una premisa debe estar distribuido también dentro de la conclusión. Cuando hablamos de distribuido, estamos hablando de que es un término que afirma o afecta a una parte de los miembros o a todos. Por ejemplo, cuando decimos todo español es europeo, entendemos que español está distribuido. ¿Por qué? Porque todos los españoles son europeos. Y sin excepción, ningún español no va a ser europeo. Y sabemos que europeo no está distribuido porque existen algunos europeos que no son españoles, son franceses, son ingleses. A partir de ahí comenzamos a entender cuando un término está distribuido o no. Pero tenemos esta tabla. Esa tabla azul nos indica más precisamente cuándo algo está distribuido y cuándo no. Por ejemplo, si yo tengo un cuantificador universal en un afirmativo, solamente voy a tener la parte A. Esta forma de verlo, vamos a hacerlo diferente, tal vez para que lo podamos apreciar un poquito mejor de cómo se hace esa parte. Voy a traerme un ejemplo de acá. Creo que, no sé si tengo un ejemplo aquí. No. Ok, vamos a insertar algo. Para tal vez verlo de una forma más práctica. Todos los humanos son mortales. El mismo ejemplo que vimos anteriormente. ¿Cuál tenemos?
una expresión como esta, una premisa como esta, vamos a darle lo suficiente. Como esa que tenemos abajo, todos los humanos son mortales, tenemos un modo y dos partes, parte A y parte B. Cuando hablamos del nodo, es la estructura, si está hablando en todos son, si algunos A, entonces B, sin ninguno. Es muy parecido a esta clasificación de acá. Universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Es esto mismo de acá. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos algo así, esta es mi parte A y esta es mi parte B. Pues por eso que ven ustedes A y B, parte A, parte B. Entonces, si es todos, como en este caso, todos dice que distribuye únicamente la parte A, pero no la parte B. Si hubiera sido algunos, no distribuye a ninguno. Si es ninguno, distribuye a los dos. Si es algunos, no son, distribuye únicamente la parte B, pero no la parte A. Así nos damos cuenta o clasificamos cuando nos dicen que el término medio debe estar distribuido. Bueno, vemos, es todos. Dicen, todos los humanos son mortales. Ok, mi término medio digamos que sean mortales. Y está en la parte A. Ok, sí está distribuido. Pero si es todos y el término medio está en B, entonces no está distribuido. Profe, disculpe, ¿podría volver a explicarme lo del término medio? El término medio. El término medio es una palabra que aparece en las dos premisas. ¿Cómo decirte? Todos los humanos son mortales. Y después decirle, todos los hombres son mortales. Entonces, mortales aparecen en las dos premisas, ese es el término medio. Esa es la forma, Perfecto, gracias. con gusto, de la forma de verlo. Con respecto a lo que son las premisas. Esa es la parte teórica de esta parte. Pero aquí traigo unos ejemplos de toda esta parte para que lo vean tal vez en una forma más sencilla, porque a veces es un poquillo complicadillo verlo únicamente de forma teórica. Voy a comenzar con esta, que esta es una de una de las formas de la semana pasada cuando vimos lógica de proposiciones. Les voy a comenzar a mostrarles una y luego comenzamos con el tema de hoy. Entonces, para ver esta parte de lógica de proposiciones como un repaso, recuerden que cuando tenemos lógica de proposiciones tenemos que una frase completa es P. Entonces, soy escritor es P, soy médico es Q, estudié es R, estudié medicina es R, estudié literatura es S, y fui aplicado es R. Bueno, no, aquí algo está mal. Sí, David Quieres. No sería R. Esto sería T. Eso sería T. Bueno, cuando tenemos algo así, en ese tipo de acciones, tenemos que fijarnos en dos cosas muy importantes. Uno, ¿qué conectivos lógicos tengo? Luego, ¿cuáles son mis premisas? Perdón, mis proposiciones. Ya como veníamos con cuantificadores, me quedé con la palabra premisa. Ok, dice que tengo un sí y aquí tengo un entonces. O sea, tengo un condicional. Entre el condicional tengo una O, aquí tengo otra O. Y aquí tengo un sí, solo sí. Un bicondicional. Recuerden que la forma lógica de representar
Una disyunción, una O, es con la V. Entonces, ahora aquí yo comienzo a revisar. Eso tiene V, estamos bien. Sí, compañero. Profe, ¿verdad que, bueno, uno es el que decide qué letra le pone a cada una de esas oraciones, ¿verdad? Sí, de hecho uno puede escoger la letra. Lo recomendable es usar P, Q, R, y T porque por convención y para Ujú. darle esa homogeneidad es lo mejor. Pero sí pueden llevar otras Es letras. que, ok, entonces cuando, por ejemplo, en alguna pregunta, por ejemplo, de alguna tarea o lo que sea, nos dicen que cuál de la siguiente, por ejemplo, podría ser la correcta, es empezarlo de forma descendente, pero P, Q, R, S, T para no equivocarse. ¿Mm? Porque, por ejemplo, para mí tal vez T podría ser en vez de P y así. Sí, claro, Entonces es mejor hacerlo de forma descendente. es lo mejor. Ok. Es lo mejor. Es para poder, además de esas clases, porque a la hora que ves nuestra mente, la forma que trabaja, ahora que ves diferentes letras, vas a asociar que es algo diferente. Por eso a veces, dentro de los libros más que todo, van a ver X1, X2, pero es lo mismo. Es lo mismo. Por ejemplo, en este caso ya tengo que esas dos tienen una O entre la primera y la segunda premisa que tengo. Perdón, premisa. Proposición. Inmediatamente puedo descartar dos. Ni es esta, ni es esta. Un consejo que siempre les doy es usen el descarte. El descarte es muy bueno porque a veces nos complicamos sin haber descartado de las opciones. Y a veces las mismas opciones, a la hora de hacer el descarte, te dan la respuesta. Vamos. Ok, dice que luego yo solo dice que tengo un condicional. Aquí lo tengo. Aquí ya no lo tengo. Ahí ya no tengo un condicional. Lo que tengo es un bicondicional. Ya tengo la respuesta. Había analizado en paso a paso sin tomar el contexto. Sí, compañero. Hay un compañero con la mano levantada. No sé si fue que se quedó levantada desde antes. Perdón, pero se me quedó que levantada de antes. Okay, tranquilo, no se preocupe. Si ustedes ven, hice un descarte y me dio la respuesta y ni siquiera la analicé completa. Siempre hagan eso. Es como un tip adicional. Entonces, si ustedes ven, si yo sigo analizando, dice, entonces, ¿estudié medicina o estudié literatura? Aquí tengo mío. Y el sí solo sí lo tengo aquí, mi condicional. Solamente en análisis para descartar, llega a una respuesta. Entonces, es muy importante que hagamos ese tipo de eventos. Y si ustedes ven, los paréntesis están puestos en las acciones que están relacionadas. Soy escritor o soy médico, entonces paréntesis. Entonces, estudié medicina o estudié literatura, paréntesis. Sí, y solo sí fue aplicado. Y esta cosa, y este aplicado, perdón. Y este entonces es una sola acción, hay un precedente. Porque para llegar a esto, para llegar a estudiar medicina y a ser aplicado, tuve que haber dicho que soy escritor o soy médico, o en viceversa, no hay ningún problema. Pero sí, como siempre doy ese consejo, descarte, porque a veces nos complicamos mucho con no hacer descartes y son bien, bien importantes. Ahora, tengo esa expresión, es falso que todos los cantantes saben piano. Si ustedes ven esas opciones que tienen ahí, ¿cuál opción creen ustedes que es la correcta? Que ustedes dijeron, esta es la correcta o es esta otra. La A, la B, la C, la D. ¿Cuál dirían ustedes, chicos? Que es decir, para esa, es falso que todos los cantantes saben piano. ¿Cuál es la opción correcta? Según ustedes. Si me La, parece la esta, D, profe. la D. Ok, tenemos una persona con la D. No sé qué otra persona quiere opinar, afirmar o decir que no, que puede ser otro, no hay ningún problema.
Bueno, si no hay nadie más, les digo que sí. En este caso creo que sí es la D, porque no se puede negar el sujeto, que sería ahí, ¿verdad? Los cantantes, sino que se niega más bien lo de que saben piano. Entonces, sería mi deducción. Sí, es una forma de verlo. Y si analizamos todos, de hecho sí, le voy a decir que sí, la correcta es la opción D. Y exactamente como ustedes lo hicieron, es como vamos analizando estas opciones. Y otra forma de ir haciéndolo paso a paso es, le dije anteriormente, no se niega el sujeto a Dios esta opción y a Dios esta opción. Ahora, si ustedes lo ven también, ¿por qué está este conectivo lógico con un cuantificador universal? No funcionan así. Adiós. Se fueron las tres primeras opciones. Y vean lo siguiente, es que dice, está negando que todos, se está negando que todos, es decir, que algunos sí y otros no. Es como que dijera, perdón que lo voy a poner en mayúscula, algunos cantantes saben piano. Perdón, no saben piano. Eso quiere decir que algunos cantantes sí saben piano. Que es lo que tenemos aquí en la opción D, a la hora de transformarlo. Cuantificador existencial, el conectivo lógico que va con él y la negación. No sé si vieron que es, tal vez viendo de esta forma práctica es un poco más sencillo que ver la parte teórica. No sé si alguien tiene duda de esta parte, de cómo vamos viendo esta parte, como para volver a explicar esa misma. Si sería tan amable explicarlo, sería excelente. Ok, ¿qué parte no entendiste, compañero? En la falsedad, bueno, ahí dice que sabemos que todos, es falso que todos, o sea, cuando habla de todos, habla de un universal, Ajá, ¿verdad? Entonces ahí está haciendo la negación a un universal, entonces sería cambiarlo a existenciales, ¿correcto? correcto. Ya, Entonces, entonces, hasta ahí estoy bien, pero ya de ahí ya me confundió. ok, pasa lo siguiente. ¿Recuerdan cuando les expliqué? Vamos a ver, permítanme regresarme al PowerPoint. A esta parte, que es prácticamente para aplicar de Morgan. Que les dije que cuando hacemos ese cambio de cuantificadores de universal existencial o viceversa, nosotros cambiamos el cuantificador, cambiamos el conectivo lógico y negamos el predicado. Eso fue exactamente lo que hicimos aquí. Cuando nosotros tenemos esta frase, es falso que todos los cantantes saben piano, es decir, si algunos saben piano, es falso que todos, es decir, que por lo menos alguno rompe con esa condición. Hay uno que no sabe. Entonces, es falso que todos, es como que dijera algunos. Entonces se cambia el cuantificador. Si cambia el cuantificador, que en este caso el universal a un cuantificador existencial, entonces debo de cambiar el conectivo lógico. Porque si yo quiero cambiar más o menos esa frase a un conectivo lógico, vamos a ver, sería algo más o menos así. Si lo quiero ver, tal vez transformarlo de esa manera. Tendría que verlo de esta. Es falso que todos. Entonces, ¿cómo convierto eso? Si no tengo esta opción aquí, existen, es aplicar la misma negación, la misma de Morgan. Si no son todos, es porque algunos. Entonces, si aquí tengo el cuantificador universal, el conector condicional para el universal, pasa a ser la conjunción. Y niego
el predicado. No sé si ahora captas mejor, compañero. Sí, ya mejoré. Mejor, ok, perfecto, no hay ningún problema. ¿Ves? Lo que hicimos fue, tal vez lo hicimos un poco más rápido porque lo hicimos con el enunciado, pero fue un poquito más rápido. Sí, compañero, creo que ya ahí tiene la mano alzada. Pero yo de hecho le iba a preguntar eso, ¿verdad? Que tanto la primera expresión como la segunda son equivalentes, ¿verdad? Si se niega un cuantificador, básicamente se le da la vuelta, se cambia por el otro. En este caso, Ajá, por ejemplo, que estamos negando el sí, universal, entonces lo cambiamos por el existe y cambiamos el condicional de adentro. sí es que hay una negación. Entonces, Ah, ok. es una negación. Y si hablamos, cuando tenemos una negación en este caso, ¿qué es más fácil? Decir no todos o algunos. No es fácil trabajar con algunos. Estar Ninguno. trabajando con negativos. La idea también es no estar trabajando con negativos que podemos ahorrarnos. Porque a veces, a la hora de trabajar negativos, este negativo está afectando todo. La expresión. Aquí no. Esto lo trato como un existencial, este como lo que es, y este como un afirmativo, y este como un negativo. Y listo, no tengo una complejitud mayor, porque como ambos cuantificadores son el negativo del otro, lo puedo hacer sin ningún problema. Si no es todos, es que algunos. Y si no son, si es ninguno, pero si algunos. Entonces es el trabajo. Más que todo es buscar la simplicitud para nuestro acomodo. Pero si hubiera puesto esta como opción abajo, puede haber sido bien. Pero han dicho, es que está la A, pero también está la E. Bueno, en este caso era la E. Simplemente el vez, como ya tenemos un poquito de la materia y lo vamos viendo de esta forma, es un poco más rápido. Dice, algunos informáticos no son programadores. ¿Esta cómo la verían ustedes? ¿Bajo qué inciso ustedes la clasificarían? La A. La A. Otra persona. Va, correcto. ¿Y por qué escogen la A? Porque algunos sería existencial, cuantificador existencial, informáticos. Se usa el conectivo lógico y está negando el predicado. En este caso también. Exacto, excelente. Es la forma en que la vamos viendo. Si ustedes ven las demás, van a mantener esos mismos errores o errores parecidos. En este caso, el cuantificador no es. En este caso, se está negando el sujeto. Y en este caso, está un cuantificador universal. Entonces, digo, cuando ustedes puedan sentarse y les toca hacer tareas de este tipo de eventos, comiencen con un descarte. O si lo pueden hacer de forma directa, como dice el compañero, pues excelente también. Porque la idea es que ustedes puedan ir desarrollando esa capacidad. Listo. Creo que con esa parte, por ejemplo, tienen la idea clara de los cuantificadores universales y las proposiciones, compañeros, de cómo se van trabajando. Sí, mejor. Ok. Profe, nada más me queda una duda por ahí, digamos, lo de la ley de Morgan, Ajá. ¿cuál es exactamente? Que puedo invertir, era. Exacto, que puedo hacer una, simplificando lo que dice, ¿verdad? Es que puedo hacer una conversión entre cuantificadores para este caso, donde el cuantificador sería el contrario, pero debo de negar el predicado. En el libro se los dice tal vez un poco más matemático, pero la idea es esa que les acabo de decir, perdón. Si quiera cumplir con 3 condiciones: cambiar el cuantificador, sustituir el conector y negar el predicado. Exacto, esa sería la forma simplificada de decirlo, compañero. Perfecto. Excelente, gracias. Con gusto. No sé, compañeros, alguien más sin miedo. Si hay una parte,
la dije muy enredada o algo, no tengan miedo. Yo con mucho gusto trato de explicarla diferente para que puedan entenderlo. Ok, si no hay más, vamos a pasar a la parte de los silogismos. Si ustedes ven, dice, dadas las siguientes premisas. Sí, compañero. Dime, compañero que tiene la mano levantada. Sí, bueno, creo que son dos cosas diferentes con esto que vas a hablar, pero en las que estábamos viendo anteriormente, si fuera una selección única, como que uno ya sabe cómo identificarlas, ¿verdad? Ujú. Pero al argumentar por qué es esa, se debe hacer todo este paso de los silogismos o lo que estuvimos viendo o no. Ok, es que, vamos, en el caso de, para los que son cuantificadores de no sé qué predicados y de proposiciones, sí es un poco más difícil porque es más un proceso de deducción, pero sí se puede justificar bien. Es justificar el proceso. Bueno, es que realmente no sé este cuatrimestre cómo tienen las tareas. Por arriba tienen las condiciones que se aceptan como Sí, justificantes. profe, tenemos que justificar. Ok, ¿qué les dice? Depende de lo que les dicen ahí, ya sea un procedimiento o una cita, creo. Es por lo general, no sé este cuatrimestre, ¿verdad? Pero por lo general es eso. El profe, bueno, el tutor como se impide que nosotros podíamos justificar resolviendo el ejercicio, o sea, si la respuesta es la A, la B, la C, algo así, resolver el ejercicio o traer una referencia, por decir un ejemplo de libro, ¿no? En la página tal, algo así. Y lo otro que también dijo que también podíamos referenciar con videos, o sea, en el caso de él, podíamos referenciar videos, ¿sí? Porque nos enseñó un video de un profesor de matemática. Entonces yo le pregunté si nosotros podíamos agarrar el link de ese video y referenciarlo, o sea, como prueba de, de que así se resuelve o de esa manera se resuelve el ejercicio, algo así, ¿verdad? Y él dijo que sí. Entonces, pero utilizando el formato APA, dijo. Eso sí, sí, me imaginé que sí. Sí, vamos, si eso lo dice el profesor, él es el que revisa sus trabajos y todos. Y si me imagino si él lo dijo, debe estar en la rúbrica. Entonces, sí, compañero. Daniel, creo que es. Profe, ahora que menciona eso, cuando hay, por ejemplo, algún ejercicio que debemos resolver, pero que no es como que se pueda justificar muy matemáticamente, por así decirlo, que se puede explicar con palabras propias o no. Eh, Cuando yo lo hice, lo que hacía yo, ¿verdad? Estamos hablando de hace como unos 2 años, más, poquito menos. Yo siempre buscaba una cita de los libros, en mi caso, ¿verdad? En ese tiempo nos pedían o procedimiento o cita. Entonces yo buscaba una cita para justificar y explicaba un poquito, en mi caso, ¿verdad? Sí, yo lo Ok, hacía pero así, gracias. con gusto. Profe, una consulta. Sí, dime. Esta tutoría la está grabando y a dónde la baja. Bueno, ¿a dónde la pone para ver otra Ok, vez? sí, todas las sesiones se graban y luego se les va a poner tanto en la plataforma, en la parte que dice sesiones virtuales de apoyo y en el canal de YouTube de la cátedra. También la van a encontrar. Gracias. Con gusto. No sé, bueno, no sé Profe, en si ese mismo lugar se pone la presentación, ¿verdad? ahí mismo se pone la presentación. Si no aparece, a veces es que se nos queda tal vez oculta, entonces hay que activarla nada más. Ok. No hay ningún problema. Con gusto. Bueno, voy a comenzar con los silogismos. Silogismos. Cuando tenemos silogismos, recuerden las reglas que les acabo de tomar. Bueno, siempre analizamos con todas esas reglas. Que hay un término medio, que esté distribuido, si es positiva, debe ser, si es afirmativa, las dos premisas deben ser afirmativa la conclusión. Si hay una premisa particular, debe haber, la conclusión debe ser particular. Si hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Y les voy a hacer una pregunta. Si tengo una premisa negativa y una premisa particular, ¿cómo creen que debería ser la conclusión?
No sé si alguien se atreve a responder. Una conclusión a la que ustedes hayan llegado, nada más. Que vean, debe ser particular, debe ser afirmativa. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Perdón. Ok, si tengo me dan un silogismo, y el silogismo me dice que me dan un silogismo y la primera premisa es particular, la segunda es negativa. ¿Cómo creen que debería ser la conclusión? Particular, porque predomina la primera. Otra persona, otra opinión, vamos a buscar varias opiniones. No hay ningún problema. No sé si, o alguien que Profe, apoye. la conclusión debería estar relacionada tanto con la premisa 1 como con la premisa 2. Ajá. ¿Cuál sería cómo sería esa conclusión? ¿Cómo crees que debería En este caso yo diría que la conclusión sería la 1. Ok, en este caso sí, porque si las premisas son afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. Pero si en ejemplo, apareciera algo de esta manera, estamos hablando de aquí, la estoy armando, ¿verdad? Para darles ese ejemplo. Una premisa de esa manera, ¿cómo la pondrían ustedes? La respuesta. Porque hablamos que si las dos premisas son afirmativas, la respuesta es afirmativa. Si una premisa es particular, la conclusión es particular. Si una premisa es negativa, la conclusión es negativa. Pero si tengo una premisa particular y una premisa negativa, ¿cómo la pondrían ustedes? Si nadie se atreve, se la voy a responder. Si dice que una premisa es particular, debe ser particular la conclusión, y una premisa es negativa, la conclusión debe ser negativa, ambas cosas deben estar incluidas dentro de la premisa. Es decir, algunos no viven. En este caso, dice, vamos a ver, en este caso no funciona. Vamos a ver una cosa. Es como que hubiéramos dicho más o menos esto. Algunos mamíferos no son cetáceos, para hacerlo un poquito más parecido al ejemplo que tenemos ahí. Y ahí cumple que la premisa dice, si hay una premisa particular, la conclusión es particular. Si una premisa es negativa, la conclusión debe de ser negativa. Ahí están las dos condiciones cumplidas. Esto es porque es bastante usual que nos pongan a hacer conclusiones a las premisas, para que tengan una idea. Porque bien pudo haber aparecido, no son así como están. Son transformaciones que se van dando dentro de los silogismos, y lo que hacemos nosotros es aplicar las reglas. Entonces, en este caso se cumple algunos y que sea negativo. Simplemente que en este caso únicamente se negó el predicado. ¿Entendieron esa parte? ¿O no la entendieron? No hay ningún problema, pueden decirlo. Sí, profe, pero podría tener, digamos, como esas reglas para tenerlas a la mano. En ese caso, si era una premisa particular y una negativa, la conclusión debe incluir las dos. No viene literalmente así, pero son estas que están aquí, simplemente que las apliqué a la conclusión. Ok. Son estas mismas, igual la presentación les va a quedar ahí. Ok, perfecto. Pues es que dice, aquí dice, si la conclusión es afirmativa, las dos premisas tienen que ser afirmativas. La conclusión es negativa, una de las premisas tiene que serlo, debe serlo. Y en ese caso tengo es negativa y aplica igual con las particulares.
Si la conclusión es particular, exactamente una de las premisas debe ser particular y se aplica. Por eso, a la hora que hago este ejemplo, particular y negación. Pero fue la aplicación de las leyes como tales. No fue tal vez literalmente la ley estaba puesta ahí. Fue el análisis de la acción. Este es el silogismo que les puse como ejemplo. Inicialmente vamos a... Una pregunta. ¿Sí? Lo de particular y existencial es sinónimo. Sí, es lo mismo, que puedo decir que es lo mismo. Simplemente que usamos existencial para lo que es lógica de predicados y particular para silogismos. Es más, a veces puede dar que se me vaya a decir existencial estando en silogismo. Es lo mismo, hacer alusión a lo mismo. Perfecto, gracias. Con gusto. Ese es el silogismo que vamos a estudiar un poquito. Pasa lo siguiente aquí, chicos. Nosotros hacemos ese análisis a raíz de los cuadros. Es mucho más sencillo. Recuerden, las dos premisas son afirmativas. Conclusión afirmativa. La cumple. Dice que el término medio aparece en las dos premisas. No puede aparecer en la conclusión. No aparece. Pasamos. En el caso dice que el término medio debe estar distribuido. En este caso todos, si recuerdan la regla de todos en el cuadro, todos va a distribuir la parte A. Y aquí tengo el término medio distribuido en la parte A. La cumplo. Es decir, sí lo puedo tomar como un silogismo. Ahora aquí, este cuadro que ven ahí fue un cuadro que me inventé hace unos cuantos cuatrimestres atrás. Pero lo que vamos a hacer ahí es yendo paso a paso para buscar cada uno de los elementos que nos ayuden a analizar. Por ejemplo, término medio, ya lo saqué aquí. Felinos. Es el término que aparece en ambas premisas, pero no en la conclusión. Si por A o por B hubiera aparecido en esta parte felinos, no es un silogismo. No puede aparecer el término medio en la conclusión o en el consecuente. Ya con eso la podemos clasificar con que no es un silogismo. Dice el término predicado. Cuando hablamos del término predicado, estamos hablando del predicado de la conclusión, salvajes. Y el sujeto va a ser, el sujeto de la conclusión. Ok, ya tengo mis términos. Ahora, dice, si recuerdan la teoría, vamos a subir un poco la teoría, dice que el término mayor, o la premisa mayor, tiene el predicado. Y que la premisa menor, tiene el sujeto que aparece en la conclusión. Entonces, premisa, ¿qué tengo arriba primero? El sujeto de mi conclusión está en la primera premisa. Ok, esa va a ser mi premisa menor. Y salvaje está en mi premisa mayor. Ok, esa sería mi premisa mayor. Ahí tenemos esa parte. Entonces, ahora sí, ya sé que cuáles son mis premisas, menor y mayor. Ahora, ¿qué posición tiene mis esto me lo puedo ahorrar, la verdad.
de quitar esto. ¿Qué forma o cómo están posicionados los términos dentro de mi premisa menor, que es la primera que tengo? Tengo sujeto y término medio. Sujeto, término medio. Mi premisa mayor, que es la segunda, tengo término medio y luego el predicado. Y mi conclusión siempre va a tener la forma SP. Okay, ya sé cómo están mis distribuidos los términos dentro del silogismo, que es lo que necesito para conocer la figura. Entonces vamos a buscar la figura con los cuadros. En este caso, la figura de este silogismo dice que tiene, bueno, aquí voy a explicarles algo, ya se me ha olvidado para que no se confundan. Puede ser que les aparezca en este orden, o bien puede aparecerles acomodado de esta forma. Simplemente es el acomodo de las premisas como tales. Es a la hora que yo voy al cuadro a revisar la figura, no voy a ver la posición, cuál está arriba y cuál está abajo, sino cómo están distribuidos los términos. Ese es el punto focal en esta parte. Ese es el punto focal en esta parte. ¿Ves? Si ustedes lo quieren acomodar, lo pueden acomodar, pero este orden es importante. Pues a la hora que yo voy a ir a buscar mi clasificación, voy a buscar mi premisa mayor y mi premisa menor. Entonces, voy de esta manera. MP. Perdón. Ok. Premisa mayor tiene mi término medio y mi predicado. Entonces, en este caso, mi premisa mayor dice que tiene MP. Hay una premisa MP. MP la tengo aquí en figura 1 y también la tengo acá en figura 3, MP. Después tengo SM. Vamos a ver dónde tengo SM. SM lo tengo acá y no lo tengo en la figura 3. Entonces, este silogismo a través de la figura es figura 1. ¿Por qué? Porque tiene esta forma. Mi premisa mayor es MP, mi premisa menor es SM y la conclusión que siempre es igual, SP. Esto es primera figura. Entonces ahí ya tengo la figura. Entonces ahora necesito ver la clasificación de las premisas y de la conclusión de las tres. Entonces en este caso dice todos, todos, todos. En este caso es la misma clasificación. Entonces vamos acá. Espero que salga un poquito pequeña. Andar un momento. En este caso son afirmativas todas. Entonces son universales de afirmativas. Son clasificación A. Entonces voy aquí y ambas premisas son A. Entonces, yo ya hice todo el análisis del silogismo. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Primera figura. A. Claro, y si voy a revisar esta parte que no lo hice, perdone. Si ustedes revisan, si la figura acepta ese modo, es el primero que nos aparece. A. ¿Ves? Y así se hizo el análisis de todo el silogismo. Lo que hicimos fue buscar los términos, buscar cuáles eran, buscar la posición de los términos para saber la figura y luego clasificar cada premisa. En la unión de cada uno de esos elementos se volvió la respuesta de lo que era esa premisa, cuál era la clasificación general del silogismo, perdón. Es primera figura, triple A. No sé si lograron ver, chicos, todo el procedimiento como tal, cómo se hizo.
¿O tienen alguna duda por ahí? Ustedes me indican. Profe, cuando puso lo de los Está paréntesis en término, sujeto, predicado y medio, ¿qué fue lo que explicó? Ok, es que a veces puede ser que el silogismo tenga dos acomodos, que como en este caso el término, la premisa menor sea el primero, o bien puede ser que la premisa mayor esté de primero. Lo que traté de explicarles ahí, vamos a ver, a la derecha, es que aunque mi orden principal para analizar es este. ¿Por qué? Premisa menor, premisa, porque así me lo dieron. Pero a la hora que tengo que ir a buscar la figura, no tienen ese orden, comienzan todas con la premisa mayor. Pues no importa, yo le puedo dar vuelta a esto de esta manera. Para simplemente ubicarme cuál es la figura. Pero únicamente cambié de posición las premisas, no lo que hay dentro de ellas, no es la forma de cómo están distribuidos los términos. Si ustedes ven, SM, SM, MP, MP. Entonces, simplemente para ubicarnos, porque de esta forma es más fácil para ir a la tabla y revisar el Y que me coincida. ¿Cómo dijo, compañero? Y que me coincida más fácilmente ese orden aquí a como está ordenada la tabla también. Exacto. Pero lo encontré más rápido. Exacto. Pero sí, a la hora de clasificar, es el orden de aquí, el orden que está aquí. Porque si no, ese orden, si no, puede ser que la clasificación no te entre entre la figura. Porque se hubiera dado tal vez que, por ejemplo, déjenme revisar un momento, que hubiera sido un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver, que en vez de ser A, hubiera sido E. E. ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera hecho en este orden? Y no en el orden original de ella. Que el acomodo de esta forma hubiera quedado como, en vez de ser AE, hubiera quedado AEE. Y el AEE no entra en la primera figura. Entra en la segunda. Entonces, por eso es importante que cuando se analice, para buscar la clasificación, sea en el orden que me dieron el silogismo. Eso es lo que trataba de explicarles en esa parte, compañero. Excelente, muchas gracias. Con gusto. No sé si lograron entender tener una idea clara del análisis del silogismo. Porque es bastante importante. En este caso. Profe, sáquenme una duda. No, Sí. Sáquenme una duda. En la tarea que tenemos, la tarea número 1, no viene silogismo, ¿verdad? Solo viene cuantificadores y lo que es, ¿cómo se llama? Lógica proposicional, ¿verdad? Realmente no he visto el trabajo todavía, compañero. Realmente no sé. No viene. Ok. La compañera lo revisó. Pero sí, vamos, esos temas son los primeros que se ven para la primera tarea. Claro que lo estoy dejando ya listos de una vez. Profe, y usted no echa un vistazo a la tarea con nosotros, ¿no? No, ahí sí ya no puedo entrar con las tareas. Profe. Sí. Todo bien. Profe, Sí, y ni siquiera puede despejar así una duda general. Tal vez no nos va a dar la respuesta, pero sí como despejar algunas dudas o no. No puede. Depende de qué tan relacionada esté la pregunta con la respuesta. Porque Profe, es que yo siento que, bueno, yo personalmente siento que la pregunta 3 de la tarea está rara,
A veces son trampillas, chicos, lo que hay ahí. Tienen que sentarse y verla bien. A veces son trampillas que les ponen para que se confundan. Es que, profe, solo nos están dando las premisas sin, o sea, en ningún momento nos están dando un O, un I, o un entonces. Solo las tres premisas, 1, 2, 3, y ya, y me dice que las representas matemáticamente. Ah, sí, sí, es que ahí no les puedo. Es decir, hay preguntas como esas que si se las explico, les voy a dar la respuesta. Porque están hechas para que investiguen un poco. Entonces, ahí sí ya no. Profe, es que hay uno que son igualdades y eso no lo hemos visto todavía. Igualdades. Hagamos una cosa. Sí, que termina con... Sí, es que exactamente, no es un conectivo lógico, el Okay. igual. Ok, Entonces, ya entendí hagamos una cosa, chicos. Voy a ver si logro echarle un vistazo, tal vez, ¿verdad? Para ver cuál es el tema. Y la próxima semana busco un ejemplo que tal vez les pueda ayudar a guiarse. Profe, pero es que ya la otra semana casi que hay que entregarlo. Sí, yo sé que sí, pero es que no. Es que tengo que ver y no puedo tocar un ejemplo. Tengo que revisar que el ejemplo que no les vaya a dar no sea tan parecido al del trabajo. Pero creo que es una equivalencia lo que ustedes me dicen. Entonces, una equivalencia por lo general es que ambos Sí, lados, correcto, una equivalencia, correcto. lo que tienen que buscar es que ambas partes, o averiguar si ambas partes tienen el mismo valor de verdad. Ya está, ahí lo puedo dejar. Más no lo puedo meter. perfecto. Igual, una consulta. Cuando hay una proposición con dos conectores, perdón, con dos conectivos lógicos seguidos, ¿eso es erróneo o sí se puede? No les puedo decir tipo. Sí se puede. Bueno, en todos los ejemplos que he visto nunca lo muestran de esa manera, pero sí. Sí se puede dar. Sí se puede. Sí se puede dar, único que compañero. puede, No es muy usual, el pero sí único se que puede. puede ser duplicado es la negación. Sí se puede dar. Simplemente es ver cuál es. Pero sí se. Perfecto, perfecto. No es muy común que lo veamos, pero sí se da. Sí es permitido, entonces. Sí es permitido. Pero hay que ver bien el contexto de todo para ver si es verdad o no es verdad. O sea, si es una buena opción o una mala opción de respuesta. Okay. Sí, o sea, sí hay duplicado, pero solamente se ve, a veces cuando se ve que es doble negación a veces. Ajá, es lo más usual, la doble negación. Bueno, chicos, voy a seguir con esto de silogismos para que nos quede totalmente claro con este ejemplo. Para ver, para terminar toda esta parte y quedemos listos. Y la próxima semana hacerlo puramente práctico. Práctica de todo el tema. Entonces, vean en este caso. Premisa, universal, negativa, premisa universal, negativa. El término en medio de estar distribuido, si recuerdan, el cuadrito azul, siempre le digo cuadrito azul como es la forma tal vez más práctica de recordarlo, dice que cuando es universal negativo distribuye tanto la parte A como la parte B. Eso quiere decir que en este caso el término medio está distribuido. Pasamos a la siguiente parte. Mi término medio es mamíferos porque aparece en ambas premisas y no está dentro de la conclusión. Pasó. Ya estamos del otro lado. Comenzamos. Análisis ya propio del silogismo. ¿Cuál es el sujeto de mi conclusión? Ballena. Y el predicado es pez. Perdón, lo hice mal. Puse el ballena en el término medio. Ahora sí. Y ahora sí. Mamífero, que es el término medio. En lugar de... Ahí tenemos ya cómo están puestas los términos. ¿Cuáles son los términos que necesito? Ahora ver la posición de los términos. La primera premisa tiene predicado
porque es pez el predicado, aquí tengo pez, entonces es predicado y término medio. Todas las ballenas, ballenas es mi sujeto, es sujeto, término medio y SP, que siempre va a tener la misma forma, la conclusión. Ya con eso puedo ir a ver la figura. Si sienten que voy muy rápido, me dicen, no hay ningún problema. Voy a ver la parte de la figura. En este caso, como ustedes vieron aquí arriba, la puse en desorden. Primero menor, después mayor. Aquí quedó primero mayor, después menor. PM, SM. Vamos de una vez a ver la figura. Y dice que es PM, tengo PM y PM en premisa mayor, y SM, que la tengo en la figura 2 y no está en la figura 4. Entonces ya sé que es figura 2. Ahora la clasificación. Tengo una universal negativa y una universal afirmativa. Universal afirmativa es una A y universal negativa es una E. Vamos de nuevo. Tengo universal negativa, hayamos visto que era una E. Universal afirmativa o positiva, que es una A, y otra vez la universal negativa. Tengo que segunda figura y las premisas se clasifican como EAE. Bajo el cuadro de los modos y busco primera figura y la clasificación es EAE, EAE. Listo. El modo es válido para la figura. Entonces es segunda figura, EAE. Ahí está. Si me preguntan cuál es la solución, cuál es el análisis completo, cuál es el resultado de. Si me preguntan cuál de las siguientes declaraciones es correcta, el silogismo anterior tiene clasificación de primera figura AAA y el término medio es, perdón, agarrar esta misma, perdón. El silogismo anterior tiene segunda figura clasificación AEE y término medio es PES. No es la correcta. Segunda opción, es segunda figura EAE, sujeto ballena, y efectivamente esa es la respuesta, esa es la figura con su clasificación, con su modo, y ese es el sujeto, o el término sujeto. Son preguntas más o menos así las que van haciendo para ese tipo de casos. Pues no sé si tienen alguna otra duda de estos temas de hoy que les pueda ayudar, porque ya con esa parte concluyo lo que es el tema 2. Ya hemos visto tema 1 y tema 2. O si están claros de estos temas, porque ya eso sería ya lo concerniente al tema 2 que vamos a ver. Los escucho. ¿Sí? ¿Están claros? Bueno. Poquito mejor. Sé que alguien habló, pero no escuché bien. Pues porque está. Sí, un poquito más claro, profe. Gracias. Ok, un poco más claro. Excelente. Entonces, voy a detener la grabación. Para las personas que van a ver la grabación de este video, espero que el tema de hoy les haya servido, les sirva y que tengan muchos éxitos en esas tareas que están por venir.